Finalmente estar aquí para analizar algún tema en términos comunicacionales en Bitácora Política. Un gusto, Blanca, Héctor. Oye, Claudio, pues cuéntanos un poco qué impacto tiene que Andrés Manuel López Obrador, el próximo presidente de México, pues lance de manera inédita esta pues convocatoria, esta consulta de literal una terna para saber cómo vamos a llamar al nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Es muy interesante porque además ni siquiera es una terna, en realidad tiene dos opciones. Exacto. Y ninguno de estos dos, ¿no? Es como una tercera salida. Primero hay que entender por qué esta importancia de la nomenclatura, por qué los nombres importan, porque usualmente el que pone el nombre tiene la paternidad, ¿no? De lo que construye, de lo que nombra. Entonces, aquí, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo una consecuencia de una acción concreta del presidente norteamericano Donald Trump, que decidió y anunció como una promesa de campaña que se iba a acabar el NAFTA. El NAFTA, que en inglés es el North America Free Trade Agreement, ¿no? Que le quitó todo. Ahora se llama USMCA, ¿no? Y solo para aclarar dónde está, ¿qué le quitó Donald Trump a esto? Aparte del nombre. Fíjense, le quitó North America, o sea, ya no bautiza una región, ahora habla de 3 países. Entonces, digamos que se distingue, ¿no? En vez de decir somos parte de la misma región, pues es un acuerdo entre 3 países, Estados Unidos, Canadá y México. Segundo, le quita el free trade, el libre comercio, ¿no? De la nomenclatura. Claro. Y entonces, y además le quita digamos, el tratado, ¿no? Y lo deja como un acuerdo. Entonces, vemos cómo el presidente norteamericano está rebautizando lo que fue el NAFTA, o lo que aquí en México lo conocemos como el TLC o el Telecan, pero la nomenclatura también tiene y refleja una postura político-ideológica respecto al comercio internacional, a la integración y la relación entre las naciones. Entonces, como consecuencia, ¿qué hace Andrés Manuel López Obrador? Pues también hay que cambiarle el nombre. Pues hay que cambiarle el nombre, ¿no? Hasta este momento estamos revisando cómo va esta quiniela. Sí, aquí estamos viendo los datos. Ya lleva casi 95,000 votos, ¿no? Ya los rebasó. ¿Ya los rebasó? 95,218 hasta las 19 horas con 28 minutos. Y tiene 1,860 retweets. Y 2,878 comentarios y le faltan 4 días y va en un porcentaje mayoritario el TMEC. El TMEC, que es muy interesante qué está haciendo Andrés Manuel. A mí me parece que es correcto lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque no toma y compra el nombre que le puso Trump. Si tú quieres distanciarte y generar como digamos, una manera distinta de referirte a ese acuerdo, es una buena idea cambiarle el nombre. Pero es interesante, por ejemplo, que el gobierno canadiense no lo está haciendo. Claro. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, le está llamando igual, con las mismas siglas que en Estados Unidos, USMCA, o en francés, por sus siglas en francés, que sabemos que tiene un tema de biculturalidad Canadá. Pero en el caso de México, se trata de construir una narrativa distinta. Y la argumentación, que es muy interesante, no solamente ver el tuit de Andrés Manuel respecto a la encuesta, sino hay 5 tuits previos donde indica que fue Jesús Seade, el negociador digamos, del acuerdo, que le recomienda, digamos, que las siglas USMCA, que es United States Mexico Canada Agreement, no son adecuadas para nuestro país. ¿Por qué? Porque primero dice, no es un acuerdo, esto es un tratado. Entonces, primera pelea con la nomenclatura. ¿Es un acuerdo o es un tratado? ¿Es relevante? ¿Son sinónimos? ¿No? Es también un gesto simbólico, político de distancia y de control sobre lo que yo quiero vender. Comenzar con la T de tratado, que lo dice ahí claramente en otro tuit, pronunciable en español, porque USMCA no está fácil, ¿no? Yo lo tuve que repetir varias veces para no regarla. Y adaptar este tema tiene una perspectiva, digamos, más nacionalista, defendiendo, digamos, cierta distancia respecto a lo que dicte o decida el gobierno norteamericano. Y por eso está el TMEC, que es Tratado México, Estados Unidos, Canadá. Nótese cómo le ponen la M primero. Claro. México, Estados Unidos, Canadá. Por ejemplo, si Justin Trudeau hubiera decidido hacer lo mismo, ellos estarían hablando del CUSMA, ¿no? Canadá, United States, México Agreement, ¿no? Pero no, está usando el mismo que Estados Unidos y el mismo que bautizó Trump. Y el segundo, que es el TEUMECA, ¿no? Que también tiene que ver con esta, digamos, definición de Tratado México-Estados Unidos-Canadá, ese es el TEMEC, y Tratado Estados Unidos-México-Canadá, con otro uso, digamos, del acrónimo, TEUMECA o TEMEC.
parece de repente que pudiera sonar banal discutir este tipo de temas. Seguro que no hay asuntos más importantes para México o con la relación de Estados Unidos con Canadá, de México con Estados Unidos y Canadá, que el nombre. Probablemente podría sonar banal, pero no lo es. En términos de comunicación es importante tú ponerle la paternidad a los acuerdos, porque entonces te lo apropias políticamente y puedes comunicarlo mejor. Hubiera sido difícil estar imaginándonos una presidencia como la de López Obrador hablando del USMCA, ¿no? No está en español o hacerlo en todo caso en español, digamos, las siglas en inglés, USMCA, ¿no? El USMCA. Es difícil, ¿no? Entonces creo que al final va a acabar ganando un TEMEC o un TEUMECA. Exactamente, porque como dices, Claudio, es importante en la narrativa política, social y también económica de un país adoptar este tratado como nuestro, como propio, y no darle, por ejemplo, pues el beneficio a Estados Unidos de incluso con el nombre o como lo llamemos nosotros, decirle, bueno, pues ellos fueron los patentes, ellos fueron los que diseñaron este acuerdo. No, nosotros también tuvimos mucho que ver y en este caso cedimos muchísimo también. También, y quizá haya otro elemento que es cómo se está posicionando. Tanto en el caso de Donald Trump, está poniéndole claramente un acento como beneficios para el sector agrícola, para la manufactura y para la industria automotriz, como una reformulación. Justin Trudeau lo está vendiendo igual. Los tweets de Trudeau hablan también de esos tres beneficios. En el caso de México no ha sido tan claro, ¿no? Es decir, hay acuerdos sobre el tema agrícola, hay acuerdos sobre el sector manufacturero, pero quizá el sector automotriz no queda tan claro si realmente resulta benéfico para México, digamos, en términos de las nuevas reglas del juego en este tratado o acuerdo, que veremos en qué acaba, si es agreement o si es un tratado, ¿no? Si es y veremos si cambiamos o no el orden de los países en el nombre. Por eso yo creo, y esa es mi apuesta, a pesar de que va ganando en la encuesta de Andrés Manuel, creo que se va a quedar TEMEC. Vamos a ver qué pasa. Además es más amigable esa palabra, sí, ¿no? TEMEC, ¿no? O más fácilmente pronunciable, ¿no? Estoy revisando las últimas y pues sí. Creo que va ganando, ¿no? Creo que tenía hasta donde yo lo consulté 46% a favor de TEMEC, luego un 39% con ninguno de estos y un 15% de TEUMECA, que parece ser el que va perdiendo. ¿Y TEUMECA por qué está perdiendo? Pues porque pone a Estados Unidos primero, ¿no? Tratado de Estados Unidos, México, Canadá. Lo importante exactamente poner la T y la M primero como diciendo nuestro país es primero también en este acuerdo. Exacto.